Ora sin cesar, la oración es un canal que trae la bendición. No haga como los demás que piensan que al orar su tiempo invierten más. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. La victoria que el Señor me ha dado en su bondad, la debo a la oración. Persevera en orar y verás que al final tú serás vencedor. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Gloria a Dios para siempre. Con una alabanza grande puede sentarse. Bendito sea Dios. Oración y protección. Proteger es hacer que una persona o cosa no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produce, algo que le pueda dañar. Eso es proteger. Gloria al Señor. Es muy importante entender estas cosas de parte de Dios. Es muy importante porque Dios, a través de la oración, no es que la oración sola pueda funcionar. Nosotros oramos porque estamos dependiendo
de un Dios altísimo, soberano, todopoderoso, que es el que actúa, es el que nos guarda, es el que nos defiende, el que nos protege, el que nos provee, el Señor. Pero Él no va a mover su mano, no va a actuar si no oramos. La oración siempre debe ser anticipada. ¿Anticipada a qué? A los acontecimientos. Anticipada a llanto. Hay gente que llora y se desespera y se revuelca en el piso después, la oración y haberse revolcado en el piso si era necesario, era antes del problema, antes de la caída, antes del golpe, antes de la traición, antes que alguien se rebelara contra usted, tuvo que haber orado. Si no se ora antes, la mano de Dios no se va a mover. El domingo hicimos referencia a una palabra que David pronunció. Y fue una frase corta. Jehová entorpece el consejo de Aitofel. Eso fue todo. Eso fue todo. Y han habido ocasiones que se han tenido que hacer oraciones demasiado cortas, pero que en el pasado, antes de, se hicieron oraciones con un tiempo suficiente de humillación ante la presencia de Dios. Entonces la persona puede ir en un automóvil, en un autobús, y puede venir otro carro de frente y usted no tiene allí tiempo para hacer una hora de oración. Eso lo tuvo que haber hecho atrás. Antes, allí en aquel momento, lo único que puede decir es: Señor, líbrame. Y la mano de Dios, si usted tenía abonado en el cielo y tenía acumulada la oración que se hizo, la mano de Dios puede salir y puede librar, puede esquivarse, quedarse frenado, quieto ese vehículo y no hacerle daño. Eso es importante. Cuando estaban los enemigos cerca de la orilla ya del mar y toda la caballería de Faraón detrás, y ellos no hallaban ni para dónde coger, porque detrás tenían a Faraón y su caballería, su ejército, y adelante de las aguas, que ni un lado ni en el otro iban a salvarse. Entonces Moisés se tiró rostro en tierra y el Señor le dijo: no es hora de orar. No es hora de orar. Qué importante entender que hay un tiempo cuando el Señor nos llama a orar y nos llama. Muchos hombres han sido llamados a orar a tiempo antes que su matrimonio se destruyera. Muchas mujeres fueron llamadas a orar, a ayunar, a buscar a Dios, pero no lo hicieron y vino el golpe en su matrimonio y se deshizo. En el momento que ya la oración está hecha, nosotros tenemos un arma en la mano. ¿Qué fue lo que dijo el Señor a Moisés? Toma la vara, tipo de la autoridad, tómala. No es el momento de orar, marche, toma esa vara que tienes en la mano. Y esas oraciones cortas que se hacen en el momento impredecible, porque son momentos impredecibles. Usted puede ir por un camino y salirle una fiera, no estaba ni pensando en eso.
solo una frase al Dios Altísimo. Y si le sirve a Dios, como dice la palabra que hablaba Daniel el profeta, Elías, la frase que tenían era: el Dios en cuya presencia estoy. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Que la presencia de Dios no solamente sea una leyenda o una lectura o un conocimiento intelectual, que sea una vivencia. Porque hay momentos que usted necesita una frase nada más, o hasta una palabra. Mi hermano contaba que un hombre estaba arreglando algo en una parte bien alta, como unos 10 metros, y de pronto se resbaló, dio la vuelta y se vino de cabeza. Y él lo estaba viendo porque estaba ayudándole a hacer el trabajo, y solamente le dijo al Señor: Señor, sálvalo. Y él vio cuando dio la vuelta y cayó de pie. Y hay muchísimos testimonios, hermano, muchísimos testimonios en los cuales se mira que si se hizo anticipadamente la oración, Dios está presto a oír. Porque la palabra dice: claman los justos y Jehová oye. Pero eso tuvo que tener un tiempo anticipado. En esta palabra que leímos, tenemos una visión tremenda que ve el profeta y que muestra la condición de Jerusalén como ciudad, la contaminación, los problemas terribles que habían en el momento, y que el Señor, este hombre, este profeta, ve una visión que un personaje, hermano, un personaje, dice la última parte del versículo 3, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y a él le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. A cada uno se le tenía que poner una señal. ¿Por qué razón? Por eso él era un escribano en figura, porque él tenía que llevar el conteo y tenía que colocarle esa señalización a aquellos que eran los que clamaban y gemían, que dentro del pueblo corrupto que había, dentro de la maldad que se movía dentro de la ciudad y sus alrededores, había un pueblo reducido, pequeño, que clamaban y gemían. Mire que Dios nunca se ha quedado sin testimonio en la tierra. Nunca, nunca nadie puede decir: todo se dañó, se echó a perder, todo está corrompido. Eso no es cierto. Siempre habrá en una casa de 10 miembros una persona que saque la cara por el Señor. Siempre habrá en una familia de corruptos, de vendidos, de ladrones, de asaltantes, de adúlteros, fornicarios, corruptos, parranderos y de todo. Siempre habrá uno. Porque Dios tiene ese uno para que dé testimonio en esa familia, en esa casa. Aunque todos estén hundidos y todos estén preparados para irse al infierno, Dios tiene una lámpara allí.
Dios tiene una luz. Allí tiene una luz. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que ser esa luz. Pero mi familia era una familia muy grande. El número. Y el Señor tuvo misericordia y me salvó a mí. Y era lo peor de todo para ellos. Pero el Señor me puso con una lámpara allí de su palabra. Alabado sea Dios. Y siempre, no importa el pueblo, cualquiera entra y dice aquí, solo gente para el infierno hay. No, Dios puede tener allí gente que nadie conoce, que levantan la bandera y que claman a Dios. Dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por el medio de ellos y matad y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Porque hay algo importante de entender, que Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es paciente, Dios tiene una paciencia como ninguno de ningún ser humano, ningún otro habitante de la tierra haya tenido. Tiene una paciencia envuelta en misericordia, en justicia, pero que eso va llenándose como se llena un vaso, como se llena un recipiente. Cuando ya se llena, ya no hay remedio. Ya no vale oración de pastor, misa de cura, ni culto evangélico, ni intervenciones, ni de nada, ni de nadie. Cuando Dios dice, se llenó el vaso, no se meta. No se meta. Alabado sea el Señor. En una ocasión el Señor le dijo al pueblo, aunque se levantare Samuel, Daniel, los profetas, los más santos del Antiguo Testamento, no importa. No estaría mi voluntad con ese pueblo. Échalos de aquí, de mi presencia, y salgan. Hay gente que piensa que el Dios que adora y que sirve es un Dios cómplice de la maldad de los que pecan, de los que se corrompen, pero no es así. Él es santo, 3 veces santo. Y por eso la visión que este hombre de Dios está teniendo es que ese personaje recibió orden de Dios de no dejar vivo ni al niño, ni mujeres, ni doncellas, ni mujeres adultas, ni hombres, ni nada. La espada iba a cortar. La espada iba a cortar. El verso 6 dice, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero oiga esto, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Mira, hermano, aquí hay una palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, y dice esta palabra lo siguiente, 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Dese cuenta de algo, que el juicio
siempre comienza por la casa de Dios. Allí, según la visión que el profeta está recibiendo, el juicio empezó por la casa, por los que estaban delante del templo, es decir, los que servían en el templo, los que ministraban en el altar, los que cantaban, los que tocaban los instrumentos, los que participaban del altar. El juicio inició por ellos. Cuando Dios va a hacer algo, los primeros y principales enjuiciados van a ser aquellos a los que Dios les confió, les dio, les puso en la mano lo que tenían que hacer. No va a empezar por aquellos que llegan de vez en cuando al templo, aquellos que no participan en nada. No. Son aquellos que participamos. Los primeros que vamos a ser puestos en la balanza. Y como aquel hombre Balsasar que fue pesado en balanza y fue hallado falto de peso. Dios nos pesa. Dios nos pone en una balanza a ver para dónde se va. ¿Para el mundo o para el cielo? Qué bueno es Dios. Levante su mano y dele gloria a Él. Qué importante, hermano, es que el profeta Ezequiel ve el pecado de Jerusalén. El pecado de Jerusalén en su tiempo era algo demasiado terrible. Pero el Señor no encontró, según el capítulo 22 del profeta Ezequiel, aquí dice la palabra en el capítulo 22, y vamos a leer del verso 26, para que usted entienda cómo estaba la situación. Dios nunca actúa para mal contra nadie mientras el pueblo se humille, clame al cielo, pida misericordia, le sirva a Él. Lo único que hay es presencia divina, fortaleza del cielo, visitación de Dios, defensa de su mano. Oiga, tener a Dios del lado nuestro es tener el cielo entero, tener millones de millones a nuestro favor. No es una cosa liviana. Cuando usted dice Dios está conmigo, detrás de Él hay millones que recuerde que uno solo que envió el Señor a defender al pueblo mató en una sola noche 185,000 hombres, los más valientes del pueblo enemigo fueron reducidos a la miseria. Un solo ángel. Y hay millones y millones al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Hay gente que por todo le da miedo, se asusta, cree que ya todo se va a acabar. No, hermano. Hay otros que piensan que porque una golondrina no vuele no va a llover. Porque una golondrina no salga, no deja de llover. Si estamos en las manos de Dios, el temor, la desconfianza, el miedo deben huir. Estamos en las manos de Dios. Y hay cargas que no podemos llevar y que no tenemos que llevar.
Hay que ponerlas a los pies del Señor. Hay personas en las congregaciones, en todas las congregaciones, difíciles de llevar. Difíciles. Moisés en una ocasión se quedó pensando y se tiró rostro en tierra y le dice al Señor: Dios mío, ¿acaso yo di a luz? La versión antigua dice: yo parí toda esta gente. Esta versión dice: ¿acaso yo di a luz a toda esta multitud? Que me son una carga pesada. Mejor máteme. Porque hay gente que no, hay ovejas que no son ovejas. Están metidas dentro del rebaño, pero no son ovejas. El que se descuida le mete en el cuerno. Y son complicados para llevarlos. ¿Qué hay que hacer? Ponerlos en las manos de Dios. Yo no puedo desvelarme y pasarme aguantando hambre porque alguien no me quiere. Usted tampoco lo debe hacer. Póngalo en las manos de Dios y deje que Dios lo trate. Deje que Dios lo trate y usted va a ver con sus ojos lo que Dios puede hacer. Por eso es que la oración no solamente es para que se nos contesten las preguntas, las peticiones que tenemos, sino para que Dios nos proteja. Y Dios nos protege a través de la oración. Mire, hermano, el capítulo 22, el verso 26, le voy a leer así algo ligero, porque quiero que conozca el panorama que había en ese momento en el pueblo, la situación, cómo estaba de complicada. Verso 26 del capítulo 22 dice: sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hacían diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, afligiendo al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Dice el verso 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermano, el hecho de que Dios nos haya puesto esa carga, ese anhelo, esa responsabilidad más que carga, de buscar a Dios, de llamar al pueblo a orar, de meter la gente, las iglesias, a buscar a Dios,
los viernes, los martes, cultos de oración, los miércoles, ayuno. Para muchos eso es una carga y es un azote, pero eso es lo que el Señor honra. Y yo le digo que han pasado los años y Dios nos ha sostenido y nos ha mantenido de su mano poderosa, porque nos hemos agarrado de Él. Él es el tronco principal, el árbol principal, cuyas hojas no se caen. Él es. Y de ahí nos hemos agarrado. Y entonces han venido los vientos, han venido la sequedad, han venido los desiertos, han venido las persecuciones, han venido los atropellos, las difamaciones, la traición, todo lo que usted sabe. Algunos saben en parte lo que ha venido, pero no ha sido fácil y no ha sido poco. Pero ¿cómo nos hemos mantenido en pie? Por esa gracia, por esa misericordia, por esa búsqueda del rostro del Señor. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Porque mire, hermano, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, el Señor le habla a Salomón y le dice precisamente esto que estamos hablando. Le dice, segundo libro de las Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Eso está ligado, hermano. La búsqueda del rostro del Señor no puede ser de otra manera. Tiene que ser a través de la oración. Y es a través de la oración que Dios nos va a defender del enemigo. Aquí está hablando el Señor de una conversión de los malos caminos, de orar, de humillarse, y entonces perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el pueblo se ha apartado de Dios, la tierra, simbólica y literalmente, de otro modo viéndolo, se enferma, se llena de plagas como una cosecha. La gente que deja de buscar a Dios tiene un montón de plagas en su casa, en su trabajo, enemigos, escasez, miseria. Algunos no tienen escasez, algunos tienen miseria. Algunos desayunan con una tortilla untada de aguacate. Y otros ni aguacate. Le pasan una brocha con chile y se la comen. Eso no es un desayuno para un hombre trabajador. Pero eso es la causa del pecado. Cuando la persona, cuando la familia, y hermano, cuando la iglesia está bajo la bendición de Dios, hay bendición en todos. Yo no sé cuántos aquí son bendecidos, hermano. Dios ha bendecido a esta congregación y la ha bendecido en todos los aspectos. Aquí siempre ha habido palabra abundante desde este altar
Dios nos habla, Dios nos amonesta, Dios nos llama, Dios nos confronta. Dios nos confronta. Pero Dios, cuando nos hemos humillado, la bendición ha descendido. Ha descendido en el trabajo, ha descendido en el negocio. La persona que tiene un negocio ha visto. Alabado sea el Señor. Ha visto cómo Dios ha bendecido. Esta semana nos quedamos viendo, y ahí está el hermano Rigo que fue con nosotros. Nos quedamos viendo la cosecha, solo la cosecha de guayabas. Hermano, estaba en ese sembrado para recoger por lo menos 15, 20 cajas ya. Y unas tremendas frutas, hermano, grandotas. Allí están engordadas las ovejas porque se les abrió una puerta para que entren a comerse todas las que se caen. Y ahí están esas ovejas, mastique y mastique desde la mañana. ¿No es una bendición? Claro que es una bendición. Claro que es una bendición. ¿Cómo Dios bendice lo que usted hace? Cuando el Dios está agradado con el pueblo, con alguien, todo, hermano. Le aseguro, bíblicamente hablando, dice que todo donde pusiera vuestra mano, lo que emprendieres a hacer, será prosperado. Sí, Señor. Así es. Yo he ido y he visitado congregaciones que la gente dice, ay hermano, aquí sí, Dios mío, es una pobreza. Toditos somos pobres aquí, toditos. Yo le quiero decir por la Biblia que no hay ningún ser humano que sea un miserable, pobre, si tiene la presencia de Dios. Si tiene la bendición de Dios, no puede ser así. No puede ser así. Puede estar escaso por un tiempo, pero no toda la vida. Nadie nació para arrastrarse. El único que se arrastra es el diablo, la serpiente antigua. Pero Dios, al que es fiel, puede pasarse un tiempo. Todo principio es duro, toda siembra es dura y hay que esperar. Pero cuando llega la cosecha, llega todo lo que el hombre sembrare. Eso también segará. Y eso no solamente es el pecado de aquel que miente, aquel que peca, va a recoger eso. Claro que lo va a recoger. Pero no solamente eso. El que siembra para el espíritu, dice la palabra, segará vida eterna. El que siembra para la carne, de la carne segará, cosechará corrupción. Nadie puede decir, es que aquí yo tengo una piedra que la tengo que lamber todos los días. No, eso no es cierto. Tiene que haber algo malo para que la maldición esté allí, que no haya comida, no haya alimento en las casas, no haya progreso en lo que emprende. Hay gente que todo lo que emprende le sale mal, todo lo que emprende se le queda a media, todo lo que emprende, haga una revisión de su vida y va a encontrar que hay cosas desagradables a Dios, porque el único que los puede prosperar es el brazo de Jehová. Es más, cuando el pueblo salió de Egipto, de la esclavitud, el Señor lo primero que les advierte es: cuídense
de no olvidarse de mí. Les está hablando el Señor. Porque allí todos adoraban y todos, hay una emoción tremenda, vamos para la tierra prometida y todo. Pero el Señor le dijo, va a llegar el día cuando van a adquirir propiedades que nunca ustedes las trabajaron. Van a tener casas que nunca ustedes las trabajaron. Van a tener ganado que nunca ustedes los criaron. Se les va a aumentar la plata, se les va a aumentar el oro, se va a aumentar la ganadería, se van a aumentar las ovejas, los caballos, los camellos. Todo va a aumentarse y va a prosperar y van a comer hasta que se les borre el ombligo, hermano. ¿Ya ha visto que cuando se llena bastante de comida, se pasa la mano aquí por el delante y no encuentra el ombligo? Se le ocultó. Ya se le estiró toda la piel. Terrible, hermano. No sea que coman, les decía el Señor. No sea que coman y se sacien y digan que fue la mano de ustedes y que fueron por ustedes y que fue por su poder, que fue por su astucia, por su inteligencia, y se olviden de mí, que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el patrón que ha seguido el hombre, olvidarse de Dios. El asunto es que si el hombre se humilla, si mi pueblo se humilla, se humillare, en el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados. Porque toda esa miseria que viene sobre la vida de una persona es a causa del pecado. Y el Señor dice, si se humilla, si pone el rostro en tierra, si se aparta de ese pecado, yo se lo voy a perdonar y voy a sanar la tierra. Y podríamos decir que el Señor puede sanar el bolsillo suyo. Y puede sanar esas manos suyas. Y puede sanar esa poca inteligencia para administrar lo que Dios le da. Porque hay gente que Dios le da bastante y no tienen nada. Y hay otros que Dios les da, reciben poquito y siempre tienen. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Eso no lo puede explicar con matemáticas. Eso lo tiene que explicar por la palabra de Dios. Que una persona que gana 6,000, 7,000 quetzales no le alcanza para cumplir sus compromisos. Y el otro que gana el mínimo y tiene 6 hijos y le sobra la comida, vaya, pregúntele, ¿qué es lo que hace? Si es fiel a Dios, Dios le va a proveer. No va a vivir estrictamente de ese salario. Dios va a mover a otro. Dios le va a enviar de otra parte. Dios va a abrirse paso, porque Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él es el dueño del oro y de la plata. Levante esas manos y dele gloria a Dios. ¿A cuántos Dios ha bendecido, hermano? ¿A cuántos Dios ha bendecido de verdad? El que le diga a usted que no vale la pena orar, repréndale en el nombre de Jesucristo. Si no quiere orar, no ore, pero no me meta cizaña a mí. Aleluya. Bendito sea Dios. La oración protegió, hermano, protegió a Pedro. El libro de los Hechos, el capítulo 12, dice la palabra que el Señor protegió
a Pedro a través de la oración de la iglesia. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Hay una gran enseñanza, pero que usted lo ha leído también muchas veces. Pero solo le leo el verso 1 y el verso 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado, preso, en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, el cristianismo no ha podido caminar independientemente de la oración. El que diga que él no ora, que eso era para otros tiempos, está llevado del diablo, de la pereza, del mundo. Eso no es cierto. No podemos caminar independientemente de la oración, que es la forma de comunicarnos con Dios, y que Dios nos fortalezca, y que Dios nos ayude, y que Dios nos abra las puertas, y que Dios cierre las puertas que no son su voluntad. Que Dios obre, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Eso no podemos trabajar independientemente nosotros en la carne, sin la búsqueda del rostro de Dios. Y como voy corriendo, ya voy terminando. Pero quiero que mire lo que ha mirado muchas veces. El capítulo 26 de Mateo. Pero le voy a leer unos versos de la palabra que son muy importantes. Bendito el Señor, Dios Todopoderoso. Oiga eso. Capítulo 26. El verso 37 de Mateo dice: y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Oren, busquen el rostro de Dios, acompáñenme a orar, a clamar. ¿Le ha pedido usted oración a alguien? Pero eso no es solamente pedirle oración. Eso es como el que le pide una ofrenda a otro, pero él nunca da, jamás. No, esto no se trata de hermano, ahí ora por mí, ora por mí. Yo vivo muy ocupado y no puedo orar. Se lo va a llevar el diablo. Definitivamente que sí. No es cuestión de que vivo muy ocupado, es que la oración es una responsabilidad y yo tengo que meterme a buscar a Dios. Yo sé que cientos de personas oran por mí, yo lo sé, pero yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. El Señor les estaba diciendo: mire, mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velad conmigo. Y usted sabe, el verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué les estaba diciendo? Quédense aquí, oren conmigo, velen. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero mi alma está triste muy triste hasta la muerte. Estoy en una situación complicada. Oren. Ustedes que han leído esta parte de la escritura
saben que aquí dice que a la hora de estar orando el Señor se levantó para mirar qué estaban haciendo y estaban dormidos. Estaban dormidos estos irresponsables, porque todo el que se arrodilla a orar y se queda dormido es un irresponsable. Es una persona que no valora su propia alma. Ay Dios, la oración de algunos, pero no dicen nada. No valora ni su propia alma. Y todavía hay gente pidiéndole a ese dormilón que ore por él. Ay Dios. El único aguacate que tiene para comerse, que se lo coma a él. ¿Para qué le está pidiendo la mitad? No. El Señor los encontró durmiendo y se fue otra vez en esa agonía que tenía, que estaba triste su alma hasta la muerte. Estaba allí en una batalla terrible. Se levantó la segunda hora y otra vez durmiendo. Hermano, así hay gente en todas las iglesias. Y lo triste de eso, que hay una cantidad de ministros de culto, de pastores, pastoras, dormilones, buenos para comer, para tragar, pero para buscar a Dios, unos inútiles completamente. Y eso trae consecuencias terribles. Y se lo voy a leer, mire, ahí están los versículos siguientes. El verso 69, se lo estoy corriendo. Usted se está dando cuenta, pero aquí ya voy finalizando. Pero escuche lo que dice, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Verso 71. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Escuche: no conozco a ese hombre. Un poco más después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó aquel animal que estaba preparado para acordarle su miseria, su derrota. Aleluya. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué decíamos al comienzo? Las lágrimas, el revolcarse en el piso, el llorar amargamente es antes de que venga el golpe. Hoy no solamente canta un gallo. Hoy no se necesita un gallo. Usted ve cómo están las redes sociales llenas de gallos de 2 patas, de gallos humanos cantando, acordándole a aquel su caída. Eso está plagado por todas partes.
un vituperio total para el evangelio cuando alguien cae, porque alguien dijo que del tamaño del gigante es el ruido cuando caiga. El Señor nos llama a usted y me llama a mí a humillarnos, a buscar su rostro, a poner rostro en tierra, a sacar tiempo para orar. No le estoy diciendo que le guste orar. No, es que no es para que nos guste, es que nos toca. Es que cuando le prepararon una comida en un sitio donde no hay más nada que comer, si es un sapo guisado, bienvenido. Y si no, se muere de hambre. No hay más. No es como llegar donde hay abundancia y le ponen una carta como con 20 páginas. Aquí hay un menú, aquí hay otro menú, aquí hay otro. ¿Y qué le provoca, caballero? No, pero por allá donde hay una hambruna, que solo hay sapos por ahí saltando y ya los guisaron y los tienen allí en la olla y le dicen, solo hay esto, ¿lo quiere o se lo damos a otro? No, venga para acá. Y se mastica los huesos del sapo porque no hay más nada. Alabado sea Dios. Hermano, antes que el vituperio por el evangelio, por ser una piedra de tropiezo, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, que Dios tenga misericordia y nos libre. Y para eso hay que humillar el rostro y ponerlo en tierra. Póngase de pie, levante sus manos y le damos gracias a Dios.